Vale, perdonadme. La sesión de hoy está enfocada al esquema BRIAN en uso. A lo largo del mes de abril, desde BRIAN España hemos hecho varias sesiones de este tipo, de diverso contenido, algunas más generales y otras más concretas de los distintos esquemas. Y hoy nos centramos en presento y me encargo del esquema BRIAN en uso, edificios existentes y bueno, lo que voy a tratar es de transmitir de funcionamiento de este esquema. Como os decía, a lo largo del mes de abril se han hecho distintas sesiones técnicas y que están a vuestra disposición en nuestra web de brian.es. Ahí las podéis visualizar y porque a lo mejor pues, no habéis podido asistir en directo o por cualquier otra razón la podéis ver en cualquier momento. Y vamos a y en cuestión. Entonces, si queréis ver algo más, una sesión más general de lo que es vivienda o urbanismo, os animamos a que veáis, silenciado, visualicéis las otras sesiones que ya se han impartido. Vale. Entonces, nada, vamos os cuento aquí un poquito para que os hagáis una idea de los bloques que vamos a ver. Vamos a ver un bloque así más extenso de lo que es el esquema, la necesidad por la que nace, los fundamentos y cómo entenderlo. Luego vamos a ver un segundo bloque de ya más centrado en el proceso de evaluación y certificación, cómo se lleva a cabo todo el proceso desde el punto de vista del cliente, el asesor BRIAN y la función de BRIAN España como organismo certificador. Luego vamos a ver la herramienta de evaluación que utiliza de proyectos certificados BRIAN en uso. Ciclo de vida de los proyectos y para en el un esquema específico dependiendo de que queramos certificar y evaluar, desde urbanismo, nueva construcción, vivienda y por último BRIAN en uso, que es lo que vamos a ver hoy. La particularidad de BRIAN en uso es que se utiliza para edificios no residenciales, es para edificios de uso no doméstico y que además lleven construidos que al menos 2 años. Eso lo vamos a ver en detalle después. Una primera aproximación del esquema es esta, se divide en partes. Luego aquí vemos que se divide en partes, en categorías y en cuestiones. Si alguno ya conocéis un poco nueva construcción o vivienda, sabéis que se habla de categorías, requisitos, criterios. En este caso no es así, se habla de categorías y de cuestiones. Dentro de cada categoría tiene cada una su grupo de cuestiones, de preguntas y respuestas. ¿Vale? Entonces, el esquema, para empezar, se divide en 3 partes actualmente. Aunque aquí veréis que solo destaco 2, la parte 1 y la 2, y la 3 veremos qué ocurre con ella porque no le vamos a hacer mucho caso, como quien dice, porque va a desaparecer y nunca se ha certificado nada en parte 3. Entonces, la parte 1 es el edificio, propiamente dicho, físicamente, es decir, su construcción y sus instalaciones.
sus características físicas, ¿vale? Y la parte 2 que evalúa la gestión del edificio, políticas, procedimientos, etc. La parte 3 estaba para certificar la gestión del ocupante en oficinas, en una oficina concreta. Pero esta parte nunca llegó a cuajar, nunca se ha certificado nada en parte 3 y de hecho en la nueva versión que va a salir en breve, durante este 2020, desaparece ya por completo la parte 3. Por eso hoy veréis que en algunas veces sí os indico la parte 3 para que, a ver, realmente si abrís, por ejemplo, la herramienta de evaluación, veréis que hay parte 3, etcétera. Es decir, a día de hoy existe la parte 3, pero nos vamos a centrar en parte 1 y parte 2, que es realmente donde se han certificado los proyectos y que de aquí en adelante ya no va a existir la parte 3. Luego, las categorías ya os sonarán, son las mismas de nueva construcción, materiales, transporte. Como sabéis, BREEAM se basa en que es holístico y va más allá de la energía, no somos un certificado de eficiencia energética, va mucho más allá y toca aspectos tan importantes como la gestión de los materiales, el acceso a transporte y a servicios, la gestión de los residuos, la gestión del agua, la salud y el bienestar de los ocupantes, la contaminación, el uso del suelo y la ecología y la gestión y, por supuesto, la energía. Es una de las, luego veremos las ponderaciones y qué peso tiene cada categoría, y la categoría de energía es de las que más peso tienen, tanto en parte 1 como en parte 2, pero se miran muchísimos más aspectos. Vale. Y luego las cuestiones, como os decía, dentro de cada categoría hay una serie de cuestiones. En este caso, en este esquema, se basa en preguntas y respuestas. Entonces, por ejemplo, pues la pregunta 1 de materiales se llama así, ¿no? Se referencia pues la pregunta 01 de materiales de la categoría 001, ¿no? Las de agua, las de uso del suelo y ecología, las de energía o las de contaminación. Pero cada categoría tiene su grupo de preguntas con sus correspondientes opciones de respuesta. Vale, entonces vamos a empezar un poco por surge un esquema como BREEAM en uso, y es que ya estaréis cansados a lo mejor de escuchar que el sector de la construcción es uno de los más contaminantes. A nivel Europa, por ejemplo, el 35% de las emisiones están vinculadas al sector de la construcción y a los edificios. Por tanto, era indispensable, era fundamental actuar en este sector Perdón, no, hay algún problema de sonido, no sé si, espero que me estéis escuchando todos bien. Como decía, el sector de la construcción es el culpable, digamos, de gran parte de las emisiones y, por tanto, es fundamental actuar en dicho sector, ¿no? La realidad es que los edificios nuevos constituyen un porcentaje muy pequeño, la gran parte es el parque ya edificado. De hecho, en 2050 el 60% de los edificios se habrán construido antes de 2010, por tanto va a haber una cantidad enorme de edificios sobre los que actuar y que mejorar, ¿no? Por tanto, las medidas son obvias, es decir, hay dos opciones para reducir las emisiones vinculadas al sector. Son, uno, construir edificios nuevos de energía casi nula, o sea, de cero carbono, y la segunda opción es actuar sobre los edificios ya construidos y, por tanto, mediante rehabilitaciones y mejoras sobre esos edificios, ¿no? Resulta fundamental esta actuación, y en ese gran porcentaje de edificios sobre los que actuar es por lo que nace BREEAM en uso y se fundamenta en esa potencial mejora de todo ese parque edificado. Aquí vamos a ver los objetivos fundamentales de este esquema y en lo que radica
y por lo que realmente se asienta un esquema y realmente ha funcionado un esquema como Brian en uso. Primero, cambiar el comportamiento de las partes implicadas. ¿Qué quiere decir? Que lo que se pretende es que pues, la propiedad del edificio, la empresa que gestiona el edificio, los usuarios del edificio, todas las partes interesadas conozcan aspectos concretos de la sostenibilidad, es decir, que Brian en uso pone sobre la mesa aspectos relevantes sobre los que actuar y, por tanto, aumentar esa toma de conciencia sobre todos esos aspectos tan importantes, ¿no? El reducir los costes de funcionamiento. Este es uno de los grandes retos, junto con el aumento del valor de los inmuebles. Esos dos son los grandes retos de BRIAM. Y reducir los costes de funcionamiento es uno de los grandes objetivos y que ya se conoce y ya sabemos que es así. Se consiguen reducir costes asociados con los consumos de energía, se consiguen reducir costes asociados al consumo de agua y, por tanto, se reducen no solo en relación a los consumos, sino que pasando por todo este proceso se consigue conocer el comportamiento ambiental de los edificios y, por tanto, con toda esa información te permite realizar las mejoras que en tu edificio son necesarias para que se comporte mejor medioambientalmente. Por tanto, es una herramienta con un potencial muy potente para conseguir esa mejora medioambiental en los edificios, ¿no? Y reducir, por tanto, esa huella del edificio, reducir los costes de los consumos y, por tanto, constituye una base, como digo, de mucho potencial para conseguir esa mejora y esa reducción de los costes de funcionamiento y de mantenimiento, ¿no? Otra de los objetivos es la mejora en la productividad del personal. ¿Qué ocurre? Que se consigue una mejora en esa productividad y en la satisfacción general del personal en las empresas al estar trabajando en un entorno que respeta el medio ambiente, ¿no? Entonces se consigue esa satisfacción en el entorno laboral y esa mejora de la productividad. Además, permite a las empresas demostrar su compromiso con la responsabilidad social corporativa. Vale, tan importante también en los momentos en los que estamos. Otro objetivo que consigue BRIAM en uso es acreditar, obviamente, la sostenibilidad de un edificio. Un sello y un estándar como es BRIAM, con el reconocimiento internacional que tiene, con el rigor técnico y científico en el que se basa por todo su recorrido durante todos los años que lleva llevándose a cabo, permite acreditar los edificios en una escala en una clasificación de sostenibilidad y que además se basa en los tres pilares fundamentales que son el económico, el ambiental y el social, ¿no? Es decir, que repetiré esto varias veces hoy, pero se basa siempre en esa definición de la sostenibilidad basada en esos tres pilares y, por tanto, es holístico y abarca aspectos muy diversos a través de todas sus categorías. Otro de los grandes retos, como decía, era el proteger y el mejorar el valor de los edificios. ¿Cómo? Pues es bastante clara la mejora. Si tú mejoras tu edificio medioambientalmente, es decir, si tú consigues un edificio que se comporta mejor medioambientalmente, las empresas que ocupan esos edificios mejoran su valor financiero. Es decir, que la relación es directa. Mejoras
el comportamiento medioambiental de tu edificio y mejoras tu valor financiero de tu empresa por estar en un edificio que es más respetuoso con el medio ambiente. Eso es un lado. Mejora de los edificios que están certificados y que por tanto son más sostenibles. Es decir, que la mejora silenciado. el aumento del valor de los edificios también se cumple y se consigue. Como os decía, es uno de los grandes retos, la reducción de costes de funcionamiento y el aumento del valor de los inmuebles. Son dos grandes retos y que BREEAM consigue, y se sabe que ya se han conseguido en muchos proyectos. Veremos ahora datos más concretos. Por último, evaluar y supervisar la mejora continua de los edificios, tanto en los aspectos constructivos como la propia gestión. Es decir, que certificando la parte 1, que es la construcción y sus instalaciones, y certificando la parte 2, que es la gestión, permite evaluar y mejorar el resultado y el comportamiento de los edificios, ¿no? Es importante tener presente que la herramienta y el esquema en sí de BREEAM en uso es una hoja de ruta que permite analizar y por tanto conocer toda la información de un edificio en todos los aspectos que hemos comentado relacionados con la sostenibilidad y sus 3 pilares, y que permite por tanto plantear un programa de mejora, un plan de acción que te permite implementar una serie de mejoras o de procesos en tu edificio que van a implicar un mejor comportamiento, por tanto vas a conseguir un resultado mejor en la clasificación de BREEAM y vas a obtener todos los beneficios que esto aporta, ¿no? Entonces, al final es un esquema que es una hoja de ruta, es una guía de buenas prácticas que te va a permitir el poder establecer ese programa, ese plan de acción de mejoras y que se basa en esa continuidad. Es decir, que ahora veremos los certificados de BREEAM en uso caducan y están pensados para que cada 3 años se renueven, se pase de nuevo un proceso de evaluación y que implique estar pues continuamente tratando de mejorar y de conseguir edificios que se comportan mejor medioambientalmente y que por tanto son más sostenibles y son mejor solución en todos los aspectos que se analizan. Aquí un poquito para cerrar este bloque de beneficios, podéis ver perdonadme. Podéis ver los datos concretos que os comentaba. Se ha trasladado, como os decía, de la gran definición de sostenibilidad de los 3 pilares en los que se basa siempre cualquier desarrollo sostenible, y es el económico. Como os decía, se consigue el gran reto de reducir los gastos de funcionamiento en torno a un 7, un 8%, se disminuyen los consumos de energía en torno a un 50, 70, se disminuye el consumo de agua, aumenta el valor, como os decía, el aumento del valor de los inmuebles en el mercado, que es también el gran reto, y se incrementa esa comercialización de los inmuebles, tanto en ventas como en alquileres. El otro pilar fundamental, el social, de manera directa e indirecta. Directa es que hay una categoría directamente de salud y bienestar de los usuarios, e indirecta en todas las demás categorías del esquema y de los otros esquemas. Siempre se prioriza la calidad de vida, el bienestar de los usuarios, el confort de los ocupantes, su seguridad y su salud. Es siempre objetivo
del estándar. Y por último, el pilar ambiental, que es ya obvio, que a través de todas sus categorías, vuelvo a insistir, es holístico, vamos más allá de la energía, tocamos aspectos fundamentales de la sostenibilidad y del medio ambiente a lo largo de todas las categorías del esquema y de los otros esquemas. Vale. Aquí, simplemente por terminar, son datos que dan personas que han estado implicadas y se han dirigido a analizar qué resultados obtenían al haber certificado con BREEAM sus edificios. En el caso, por ejemplo, de Colonial, que se ha decidido a certificar su gran portfolio de oficinas en España con BREEAM en uso, y después de llevar a cabo todos esos procesos de certificación, se analizaron los resultados y en palabras del propio director de Colonial, pues analiza que la rentabilidad de los edificios certificados con bueno o muy bueno es entre 7 y 11 puntos superior a los activos no certificados, ¿no? Entonces, bueno, son datos, son números, los podéis consultar, es un hecho que se cumplen con esos grandes retos y se consiguen los objetivos. Vamos ahora ya a detallar el alcance. Aquí veis, como os decía, el tema de la parte 3, porque, insisto, es una realidad. Ahora mismo, si abrís la herramienta, lo tenéis a vuestra disposición, pero insisto en remarcar que es una parte que desaparece, o sea, va a desaparecer en los próximos meses, aunque va a estar vigente durante un año de esta versión actual con la versión nueva, pero insistimos en que nunca se ha certificado nada en parte 3 y por tanto no se va a hacer ahora. Por tanto, nos centramos en parte 1 y en parte 2. Como os decía, la tipología debe ser no residencial, no doméstico, y que los edificios lleven al menos construidos 2 años, porque la parte 1 lo que certifica es la parte constructiva del edificio, su estructura, sus acabados, su parte física, así como sus instalaciones. Y la parte 2 lo que certifica y evalúa es la gestión de todo ese edificio. ¿Qué ocurre? Que en la parte 2, por ejemplo, es donde se miden, se analizan los consumos de energía, los consumos de agua, etcétera. Entonces, se necesita información de un año, del año natural precedente. Por tanto, el edificio debe estar ocupado previamente a la certificación y al proceso, porque se necesita información relativa a todos esos consumos, así como políticas implantadas, procedimientos, es decir, se hace ya todo un análisis de cómo se gestiona el edificio, de cómo se está comportando en cuanto a consumos y por tanto es necesario que el edificio pues no sea un edificio nuevo y ya haya información de su comportamiento a todos los niveles. Entonces, aquí veis las tipologías a las que se puede certificar BREEAM en uso. Es como nueva construcción, pues se puede certificar todo tipo de edificios que no sean residenciales. Sí que es verdad que aquí podemos destacar que ahora mismo, a día de hoy, lo que más se certifica son edificios de oficinas, edificios comerciales, tanto locales comerciales como centros comerciales. También hay mucha plataforma y nave logística, mucha tipología industrial. Y digamos que y también hoteles destacaría. Hoteles también los destacaría. Quizás la tipología que más destaca son oficinas y tipología comercial, pero como os digo, hay mucho industrial y muchos hoteles, ¿vale? Pero que sepáis que esos son todos los tipos que se podrían certificar BREEAM en uso.
Aquí vemos las categorías. Las que tienen entre paréntesis parte 1, parte 2 es porque existen solo en esa categoría. Es decir, que en la parte 1 no hay la categoría de gestión, que solo aparece en parte 2, y sí aparecen todas las demás. Y en parte 2, que es la gestión del edificio, no aparecería ni transporte ni la categoría de residuos. ¿Vale? Pero sí todas las demás. Ahora veremos la ponderación de cada una, pero como veis, pues son las categorías que aparecen también en los otros esquemas. Es decir, se mira la gestión de los materiales, la gestión de los residuos, el transporte, el acceso a transporte y a servicios, la gestión de la energía, la gestión del agua, toda la categoría de salud y bienestar en cuanto al bienestar y al confort de los usuarios, la categoría de contaminación, el uso del suelo y ecología, y en la parte 2 aparece a mayores la categoría de gestión más dirigida a políticas, a procedimientos, bueno, más a documentación relativa a gestionar adecuadamente el edificio. Aquí vemos de acciones ambientales. Veis en primer lugar para la parte 1, veis después la parte 2 y bueno, la categoría de energía es cierto que es la que más peso tiene, porque obviamente es muy importante la gestión de la energía, pero le sigue muy de cerca la categoría de salud y bienestar relacionada, como es obvio, con el confort de los usuarios. Por tanto, insistimos siempre en que es mucho más allá de la energía, que cada una tiene su peso y que todas tienen una importancia muy grande porque todas conforman el conjunto de la sostenibilidad de los edificios, ¿vale? Más que en conjunto con la energía. Aquí quería mostraros un poco para que veáis el proceso de certificación que ocurre hasta que se consiguen los certificados, ¿no? La idea, como os decía, como es esa mejora continua, que es la clave y en lo que se fundamenta y en lo que se focaliza este esquema, pues se entiende como un proceso circular, ¿no? Nadie obliga, o sea, no es obligatorio, ella pone opcional, ¿no? Porque no es obligatorio, es decir, tú puedes coger tu edificio, certificarlo una vez, ese certificado tiene una fecha de validez, a los 3 años estará caducado, y si no continúas, pues bueno, perdería un poco el sentido, ¿no? Porque no está pensado para eso, es decir, no es como un certificado de nueva construcción o de vivienda, que es, digamos, por decirlo de alguna forma, una foto del día en que se construye y obtiene ese resultado en la escala del estándar BREEAM. No es eso, es que el esquema BREEAM en uso sí se certifica un día el estado en el que está el edificio, se obtiene una clasificación BREEAM, pero a los 3 años eso caduca porque el mercado avanza y el edificio pues hay que seguir analizándolo y tratar el resultado. El mercado cada vez es más exigente y a veces también ocurre que si a los 3 años no se intenta mejorar en algún aspecto, también puede ser que se empeore en el resultado. Entonces, lo que queremos transmitiros es que la manera de entender y de entender el sentido del esquema es esa mejora continua, es basarse en esa mejora continua y en el tener una herramienta que te permite gestionar de una manera clara y ordenada tu edificio para analizar toda la información relativa
a su comportamiento medioambiental. Entonces tienes una herramienta que te permite analizar todos esos aspectos e ir ese comportamiento de tu edificio. Entonces, todo eso implica pues todos los beneficios que hablamos antes, incluyendo, por supuesto, esa reducción de costes de funcionamiento y ese aumento de valor en el mercado. Por tanto, este proceso estaría unido con esta circularidad y esta continuidad y, por tanto, implica pues, esa primera evaluación, siendo indispensable siempre la figura de un asesor certificado BREEAM, que llevaría a cabo toda esa evaluación, esas visitas de auditoría al edificio, todo ese proceso es, entiendo, que cada parte implica en el proceso, porque está la propiedad y el cliente, o sea, el cliente, está la figura del asesor BREEAM y está la figura de BREEAM España como organismo certificador. Entonces, cada uno tiene su papel, ¿no?, en todo el proceso. Pero digamos aquí de forma resumida, pues es eso, el asesor llevaría a cabo esa evaluación, esas visitas de auditoría, luego todo eso se envía a BREEAM, que llevaría a cabo su proceso de garantía de calidad y de verificación de los proyectos y es realmente quien decide si se certifica o no y si hay que hacer una serie de correcciones, de subsanación de errores y determina cuando se emiten los certificados. Por último, el asesor, como os digo, el que tiene todo ese análisis y toda esa información del comportamiento del edificio a día de hoy, el día que analiza un edificio X, tiene la posibilidad de realizar un informe de mejoras, que es, luego lo veremos, es uno de los documentos que nosotros pedimos a la hora de entregar toda la documentación. Ese informe de mejoras es una herramienta con un potencial enorme de cara a los clientes para que realmente entiendan que tiene que ser un proceso continuado y que en ese informe de mejoras, con toda la información del edificio y de su comportamiento que tiene el asesor, puede plantear todo un programa de acción de cara a los 3 años, llevar a cabo otra vez el proceso de evaluación BREEAM y tratar de ir mejorando el resultado, ¿no? Pero, como os digo, el detalle de este informe de mejoras es opcional, el volver a certificarse cada 3 años es opcional, pero si realmente se entiende y se comparte este enfoque del esquema, es cuando realmente se le saca el partido y el potencial que tiene. Vale. Se obtendrían, o sea, se podría hacer un certificado independiente para cada parte, es decir, yo puedo certificar solo la parte 1, puedo certificar solo la parte 2 o puedo certificar la parte 1 y la parte 2. Vale. Normalmente cuando un edificio se quiere certificar parte 1 y parte 2, pues se hace a la vez, pero no pasa nada si, por ejemplo, este año se certifica la parte 1 y luego pues más adelante el cliente se anima y también quiere certificar la parte 2. Veis también un ejemplo de un certificado donde se indican la distinta información y el resultado que se obtiene y veis la escala en la que se puede obtener la puntuación. Algunos se habrá podido dar cuenta que aquí, si lo comparas con una construcción, hay una estrella más, es decir, en una construcción en viviendas son 5 estrellas las que hay y aquí son 6, porque aquí se añade por abajo un nivel más que es el aprobado, ¿vale? Aquí, aquí por debajo del 25% se puede conseguir un certificado. Solo se limita por debajo de 10. Otra cosa importante que ya os suena es que vamos más allá de normativa, es decir, que un edificio que únicamente cumple normativa no tiene puntuación en BREEAM, ¿vale? Eso ya lo sabéis de los otros esquemas. Entonces,
lo que ocurre es que a partir de que intentas ir un poquito más allá, pues ya obtienes puntuación, pero puntuaciones como excepcional, esfuerzo grande, que no a muy bueno, y los menos en excelente, en parte 1 excepcional diría que ahora mismo no hay ninguno, y en parte 2 sí que suelen obtener puntuaciones más altas y sí que la mayoría se mueven en torno al excelente y al excepcional. Vale, pero bueno, implica un esfuerzo enorme, ¿no? Un esfuerzo grande, claro. Aquí veis más claramente un ejemplo de un certificado por la parte de delante y la parte de atrás. En este caso aparece la parte 2 como no evaluada, pero si se hubiese evaluado, pues saldría igual que la parte 1. Es que en la parte 2 se detallan, en la segunda hoja se detallan bueno, las categorías, la puntuación de cada categoría, etcétera, ¿vale? Dos cosas que quiero remarcar: el tema de la renovación y el concepto de lo que es la renovación y el concepto de lo que es actualización. Simplemente tener presente eso, que los certificados, una vez que se obtienen, duran 3 años, que cuando se acerca la fecha de que va a caducar, en Brian España se pone en contacto con la propiedad y con el asesor para que sepan, para recordarles que el certificado está Silenciado. se lleva a cabo la renovación y que es un proceso igual que la primera vez, es decir, que vuelve a darse la necesidad de contratar a un asesor BRIAM, este tiene que llevar a cabo todo el proceso igual que la primera vez. Lo que ocurre es que si el proceso de renovación lo lleva a cabo el mismo asesor que llevó la primera certificación, pues el proceso se facilita, ¿no? Para todas las partes, porque el asesor ya conoce el edificio, pues a la empresa que gestiona el edificio, conoce a la propiedad, digamos que todo el proceso se facilita, pero hay que igualmente pagar pues las mismas tasas, hay que entregar de nuevo toda la documentación, todas las evidencias revisadas, tiene que hacer las visitas al edificio igual, porque realmente el esquema se basa en esa visita de auditoría del asesor. Es el asesor quien tiene que visitar el edificio, visitar todas las partes del edificio necesarias, la propiedad y es el que realmente dice sí, efectivamente. Silenciado. Dispone de esto, dispone del otro, etcétera, ¿no? Entonces el esquema se basa en la confianza sobre el asesor y sobre el trabajo del asesor. Y como os digo, la renovación es igual que la certificación que se hace la primera vez. Y el concepto de actualización es simplemente que hay clientes que quieren, o sea, una vez obtenido el certificado con esos 3 años de vigencia, antes de llegar a los 3 años, quieren que se revise el resultado porque han implementado una serie de mejoras y no quieren esperar a la renovación. Entonces, lo que se permite es entregar una serie de, o sea, revisar una serie de preguntas limitadas, no todo el cuestionario. Entonces se podría volver a entregar, pues imaginaos, 8 cuestiones revisadas, se entregan las evidencias, Brian España las verifica y se volvería a emitir el certificado, pero manteniendo las fechas, es decir, la fecha no cambia, digamos que los 3 años se bloquean, pero se emite el certificado con el nuevo resultado, porque pues, a lo mejor la propiedad ha llevado a cabo una serie de cambios que podrían implicar una mejora importante en el resultado y el cliente lo quiere reflejar sin esperar a que llegue el momento de la renovación de los 3 años. Vale.
Y aquí querría remarcar un poco el proceso desde que nace, digamos, en España, desde que se adapta en España, el esquema Brian en uso y en el momento en el que estamos ahora. Brian España, digamos que llega en 2010 y el esquema Brian en uso, digamos que se adapta en 2012. En 2012 se llevaron a cabo estos 3 casos de estudio que fueron, ahora veréis la foto ahí, el Hospital Infanta Sofía en Madrid, el Centro Comercial Isla Azul en Madrid también y la Torre Akbar en Barcelona. Fueron los 3 casos de estudio que se llevaron a cabo y que significaron el arranque de Brian en uso en España. Luego, en 2014 hubo una revisión internacional y que a partir de ahí se permitió, se pudo dar la comparabilidad entre edificios a nivel internacional. Es decir, que ya podíamos comparar un centro comercial, por ejemplo, certificado en España, Brian en uso, con un centro comercial certificado Brian en España en Reino Unido. Vale. Y esa es la herramienta con la que estamos trabajando a día de hoy. Y esto que significa que de 2014 hasta 2020 que estamos ahora, han pasado muchos años y era necesaria una nueva revisión y una nueva adaptación, por tanto. Entonces, es en donde estamos ahora mismo. De hecho, ayer lunes se lanzó desde VRI la nueva versión internacional de Brian News. En España estamos trabajando para el lanzamiento de Brian en uso internacional. Lo que sí que os podemos adelantar es que el lanzamiento en España se va a producir en los próximos meses, durante este año, eso seguro, y que estamos en pleno proceso de adaptación, aunque va a ser un manual internacional, pero todavía falta esta adaptación que siempre se lleva a cabo en Brian España con todos los manuales técnicos de todos los esquemas. Como novedad, se va a pasar a funcionar totalmente online y se va a disponer de un manual técnico muy similar al manual de nueva construcción. Es decir, no sé si alguno habréis podido consultar el manual que hay actualmente para Brian en uso, pero no es un manual técnico como el de nueva construcción. Es muy breve, es una guía y nos basamos en la herramienta de evaluación realmente que con las preguntas y con las respuestas es en lo que se basa el esquema. Pero, aunque igualmente va a continuar siendo preguntas y respuestas en la nueva versión, sí que va a haber un documento técnico y un manual como tal, además dispuesto como en los demás esquemas, pues diciendo pues, los criterios, las evidencias a entregar, toda la información necesaria para llevar a cabo los procesos de certificación, y va a ser muy similar a nueva construcción, porque la idea y la dirección era esa, era alinearse cada vez más con nueva construcción para que pues si un edificio se certifica con nueva construcción, pues a lo largo de los años y para certificar su uso y funcionamiento, luego pase a estar certificado en Brian en uso, ¿no? Entonces esa transversalidad entre nueva construcción y Brian en uso era bastante necesaria. Y por aquí nada más. Vamos a pasar al siguiente bloque, que bueno, este primero era el más extenso, tampoco os asustéis. Estos 3 siguientes son más breves y simplemente vamos a pasar un poco por encima para que os hagáis una idea del proceso en sí, de la herramienta que utilizamos a día de hoy
que como os digo, luego va a ser una herramienta así, pero va a ser todo un proceso online, o sea, digamos que va a estar la herramienta de evaluación, pero va a estar todo, digamos, en formato online y se va a llevar a cabo todo el proceso completo a través de una plataforma online. Se va a dejar de utilizar esta herramienta Excel. Y eso es lo que os quiero contar ahora. Entonces, para entender el proceso, ya os decía antes un poco los tres roles que aparecen y las tres partes implicadas, que son el cliente, la propiedad, que es el que decide certificar su edificio, la figura del asesor BREEAM, que siempre es una persona certificada por BREEAM y que tenéis siempre a disposición en nuestra web el listado de asesores BREEAM. Y por último, el BREEAM España como tal, como organismo certificador y quien lleva a cabo la garantía de calidad. Entonces, por un lado, el cliente es quien decide los límites y el alcance de su certificación, es decir, decide si va a certificar puesto del edificio o zonas comunes del edificio o va a certificar solo 4 plantas de un edificio, es decir, es quien decide el alcance y los límites de la evaluación. Además, tiene la posibilidad de coger él la herramienta de evaluación y cumplimentarla. Y luego, pues contar con la figura del asesor BREEAM para que audite todo eso que él ha contestado en la herramienta. Esto no sucede en la mayoría de los casos porque, bueno, hay clientes muy implicados, pero que no llegan al punto de cumplimentar ellos la herramienta. Entonces, lo que pasa en la mayoría de los casos es que el cliente contrata al asesor desde el minuto 0 y ya es el asesor quien cumplimente la herramienta con toda la información que el cliente le pasa. Entonces, si se lleva a cabo toda esa evaluación y auditoría, es, digamos, la figura del asesor es quien mantiene el contacto entre el cliente y BREEAM España, es decir, que el contacto siempre es cliente-asesor o asesor y BREEAM España, y nosotros nunca tenemos contacto con el cliente. Vale, entonces digamos que esta es la manera en la que se asegura esa independencia a través de un tercero, que es la figura del asesor, y es quien realmente va a analizar que se cumplen los requisitos técnicos en base al manual y a la herramienta de evaluación de BREEAM en uso. Entonces es quien va a determinar si se cumple o no se cumple, etc. Y aquí es un poco otra manera de verlo, el papel que lleva a cabo cada uno. Realmente el cliente pues tiene que establecer un contrato con el asesor y en él detallar hasta qué punto, bueno, todo lo que tenga que hacer cada uno de ellos. Obviamente el cliente tiene que colaborar entregando todas las evidencias y la documentación necesaria para poder llevar a cabo en buenos términos el proceso. Y el asesor realmente es quien tiene que pues, registrar el proyecto, mantener todo el contacto con BREEAM España para temas tanto administrativos como resolución de cualquier problema en cuanto a documentación en la verificación, etcétera, ¿no? Entonces, luego es quien tiene que llevar a cabo, como decía, esas visitas a los edificios y entregar toda la documentación que BREEAM exige en todos los procesos. Aquí es un poco otro esquema, vais a ver un poco resumido todo lo que os estoy diciendo. Es ver lo mismo, pero en otro esquema. O sea que al final, por resumir y por volver a insistir un poquito en los conceptos fundamentales, es en basarse en esa continuidad, nunca olvidando que es opcional, pero que sí que es importante de cara a un potencial cliente transmitir ese enfoque de continuidad y de mejora continua, que es en lo que se basa el esquema BREEAM en uso,
y que es para lo que tiene sentido, que si no es así, pierde el sentido, porque realmente hay que entenderlo como una herramienta que sienta esa base para esa mejora del comportamiento ambiental de los edificios. Entonces, es una herramienta que si se utiliza adecuadamente, tiene muchísimo potencial para ir consiguiendo a lo largo del tiempo esa mejora en el comportamiento medioambiental y por tanto conseguir todos los beneficios tanto pues, económicos, sociales y medioambientales que se consiguen a través de un estándar como es BREEAM. Aquí quise simplemente mostraros pues un pantallazo. Ahora mismo si sois asesores pues podéis entrar y registrar un proyecto, escogéis el esquema BREEAM en uso y rellenaríais el formulario relativo al proyecto en sí. Todo esto, como os digo, lo tiene que hacer el asesor, nunca lo puede hacer el cliente. Todo el tema de la facturación, es decir, el contacto siempre de BREEAM España como organismo certificador siempre es a través del asesor BREEAM, ¿vale? Y aquí simplemente una herramienta que a lo mejor no conocéis, que es el simulador online, y es que con la herramienta pasa una particularidad, que es que luego cuando la veamos en detalle lo entenderéis mejor, pero bueno, para conocer la totalidad de la puntuación tenéis que hacer, digamos, rellenar el cuestionario aquí en este simulador online, que si sois asesores BREEAM de cualquier esquema lo podéis utilizar y os permite hacer todas las simulaciones de BREEAM en uso de manera gratuita e ilimitada. Incluso pues no tiene por qué estar registrado el proyecto, podéis hacer todas las simulaciones que os puedan hacer falta, pues por ejemplo para una preevaluación de un cliente que todavía no se ha decidido y le podéis mostrar pues el resultado que obtendría su edificio, incluso distintos escenarios, pues probando con distintas opciones de respuesta para distintas soluciones y es una herramienta muy útil que os permite jugar pues, con distintos escenarios y de manera ilimitada. ¿Vale? Digamos que es la herramienta de evaluación, pero online. ¿Vale? Ahora, hablando propiamente de la herramienta en sí, para que os hagáis una idea, no sé si alguno la habrá podido ver, pero bueno, ahora mismo, como os decía, trabajamos con una Excel. Es una Excel que tiene varias pestañas. Esta es la pestaña de detalles básicos del edificio y donde habría que cumplimentar pues, toda la información relativa al asesor, a la propiedad, al edificio en sí mismo, etcétera. Aquí veis, son, como os decía, preguntas y respuestas. Tenéis, pues aquí se ve, por ejemplo, la categoría de materiales en parte 1. Hay una pestaña de parte 1 y una pestaña de parte 2 y de parte 3. Y en la parte 1, en este caso sería la categoría de materiales, veis la referencia, pues la pregunta, por ejemplo, 02 de materiales y se ha implantado una política de mantenimiento que cubra los siguientes aspectos, ¿no? Entonces, hay unas opciones de respuesta y se escoge, según la opción de respuesta que se escoja, pues obviamente se obtienen unos puntos o ninguno. Aquí veis, por ejemplo, luego que a continuación está una columna de comentarios del cliente y otra columna de comentarios del asesor y simplemente en cada una pues hay que ir cumplimentándola como de la manera más adecuada y que bueno, hoy no vamos a entrar en el detalle, pero simplemente pues es la manera que tenemos digamos el informe de evaluación del asesor. Aquí el asesor va a ir justificando cada cuestión que responda, pues referenciando los documentos que entregue, con la referenciación adecuada y justificando, pues efectivamente se ha podido comprobar en la visita que existe esta instalación y justificando su cumplimiento. Vale. Y en relación a la puntuación, lo que os acabo de comentar, en la herramienta, a día de hoy, si cumplimentáis la Excel, veréis que tenéis la puntuación solo de
de todas las categorías la podéis ver de manera directa, excepto de energía, porque en energía pues, hay una serie de calculadoras adicionales que solo tenemos nosotros y que vosotros, si rellenáis esta Excel, no podríais conocer, solo lo podéis conocer si rellenáis el simulador online. El simulador online está 100% operativo, lo podéis cumplimentar y conoceríais todas las categorías, incluida la de energía. Pero si rellenaseis esta Excel, os la descargáis y la rellenáis, os faltaría por conocer solo la parte de energía. De las demás sí que vais viendo pues, puntos obtenidos, puntos disponibles. ¿Vale? Aquí es un ejemplo de cómo cumplimentar adecuadamente la herramienta. Es una nota técnica que tenemos también a disposición para consultar cuál es la manera adecuada de referenciar evidencias, de cómo el asesor debe justificar su conformidad en cada cuestión, etc. Vale. Y aquí un poquito un resumen del proceso, ¿vale? Que bueno, aquí a la izquierda podéis ver lo que BRIAM pide como documentación a entregar, que sería la herramienta de evaluación que acabamos de ver, debidamente cumplimentada, el informe de mejoras, que ya os comenté al principio, que aunque que es obligatorio entregarlo, pero que no entramos a analizar su contenido, aunque recomendamos que ese informe sea un informe con un plan de acción, un plan de un programa de mejoras, porque entendemos que es una herramienta con un potencial enorme de cara a las futuras renovaciones, ya que el cliente realmente entienda y comparta todo el enfoque del esquema en toda su plenitud, ¿no? Y luego hay que entregar también las actas de apertura y cierre de procesos, de visitas de auditoría al edificio, etcétera, las evidencias, lógicamente, toda la documentación y bueno, el seguro de responsabilidad civil que para BRIAM en uso es una póliza de 300.000 euros. Bueno, aquí veis un poquito, pues, el tema de facturación, tema de verificación por parte de BRIAM en España, tema de entregar los distintos informes, hay hasta 3 intentos, se subsanan los errores y, por último, se emiten los certificados y sí que se pide, por último, 2 documentos más, que son una ficha de comunicación, porque en caso de temas de poder luego publicar, pues, noticias en prensa, etcétera, pues tener una ficha de cada proyecto certificado y un cuestionario de satisfacción que sí que tiene que venir cumplimentado por el cliente, que es la manera que tenemos nosotros de conocer su opinión en relación a todo el proceso, en relación al proceso de evaluación y certificación y si ha habido algún problema, etcétera. Hasta aquí hemos visto los tres bloques importantes y ahora simplemente es que me he extendido un poquito, lo siento. Simplemente vamos a ver en unos minutos más ejemplos de proyectos y edificios certificados en uso. ¿Vale? Aquí simplemente es un poco el punto en el que estamos. Este es el conjunto de BRIAM, ¿vale? Que estamos ya casi cerca de 1000 proyectos certificados y registrados en todos los esquemas, ¿vale? Este es el conjunto de todo BRIAM España a día de hoy, casi 1000, casi llegamos a 1000 ahora en 2020, después de 10 años, porque en verdad BRIAM España llegó en 2010, como os decía. Por tanto, en 10 años, pues bueno, 1000 proyectos, está bien. Ahora, simplemente quería ir destacando varios proyectos. Ya hablamos antes de las tipologías que más tipos, digamos, más proyectos se certifican, como son los edificios de oficinas, en los que hay un gran número de proyectos certificados BRIAM en uso. Ahora mismo el que más puntuación tiene, digamos, sería este proyecto, que es la sede de Sanitas en Madrid, que ha obtenido
en parte 1 excelente y en parte 2 un excepcional, que está en proceso de renovación ahora en este año 2020. Y que es el edificio de oficinas con máxima puntuación en BREEAM en uso. Aquí veis algunos ejemplos, hay también de nueva construcción, pero bueno, en Torre, algunos ejemplos son Torre Realia, la Torre Cepsa, la Torre Akbar, que como ya os dije fue uno de los casos de estudio. Son algunos de los ejemplos de proyectos y certificados BREEAM en uso. También destacar pues, lo que os decía antes, pues, por ejemplo, grandes patrimonialistas como Colonial o Merlin Properties, que se han decidido y han decidido certificar sus propiedades con BREEAM en uso, grandes portfolios y grandes carteras de inmuebles que se están certificando y además renovando cada 3 años toda su cartera, ¿no? Otra de las tipologías es tanto los centros comerciales como los locales comerciales, que hay un elevadísimo número en esta tipología. Un buen ejemplo es el centro comercial de Viladecans, es un Style Outlets, y que se certificó primero en nueva construcción, tanto en diseño en 2014 como luego el certificado de final en 2017, y ahora ya casi a final de 2019, principios del 20, se certificó con BREEAM en uso, obteniendo excelente tanto en parte 1 como en parte 2. Esto significa, este sería el caso ideal, ¿no? Sería el certificar con nueva construcción primero y luego para la operación y el mantenimiento con BREEAM en uso y ya mantener esa continuidad del certificado, ¿no? Es un gran ejemplo de apostar por BREEAM, ¿no? Y luego aquí también destacar un centro comercial que ahora mismo es el que ha obtenido la máxima puntuación, que es el centro comercial Bonaire, y que ha obtenido un excelente y un excepcional, perdón, excelente en parte 1 y un excepcional en parte 2, y además con una puntuación elevadísima, lo que implica un esfuerzo y un compromiso enorme. Aquí veis, bueno, como también pues empresas, pues eso, lo que decíamos de Style Outlets, Redefco también ha apostado por certificar todos los locales comerciales con BREEAM en uso, Eroski, Carrefour, Neinberg, son empresas que han apostado firmemente por apostar y por certificar, perdón, todas sus propiedades y con BREEAM en uso, y apuestan por este esquema y su continua mejora, ¿no? Siempre además son empresas que están absolutamente implicadas en los procesos y que están muy comprometidas con BREEAM y con la sostenibilidad. Por último, en este apartado de edificios públicos, ya hablamos de este proyecto, el Hospital Infanta Sofía, que fue, si recordáis, uno de los que nombré al principio como uno de los casos de los 3 casos de estudio, que fueron ese centro comercial Isla Azul, la Torre Akbar y este Hospital Infanta Sofía, que por tanto se certificó por primera vez para arrancar BREEAM en uso en España en 2012, se renovó en 2015 y se ha renovado ahora en 2019. 2018-2019, o sea que además ha obtenido un gran resultado y por tanto en un edificio como es un hospital de esta envergadura implica un compromiso enorme con la sostenibilidad por todos los esfuerzos que implica al ser un
un edificio de estas características, ¿no? Aquí veis también algunos otros ejemplos también de nueva construcción, como pueden ser el Colegio Montessori en Valencia, el Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo y el propio Infanta Sofía, ¿no? O sea, son edificios que apuestan tanto en nueva construcción como en uso por la sostenibilidad. Simplemente por terminar, que también, como os decía cuando comentamos las tipologías, hay muchas plataformas y naves logísticas, también hay muchísimos proyectos, perdón, de esa tipología, y también hoteles, por destacar uno, el Hotel Le Méridien en Barcelona, que fue el primero que se certificó BREEAM en 2014, que ha continuado renovándose siempre con BREEAM en uso, y también otros hoteles que a día de hoy, por deciros la cifra, hay como 12 hoteles ya certificados con BREEAM en uso. Por tanto, también es una categoría que está cada vez aumentando con más proyectos, y por eso os comentaba que las que más destacan son centros comerciales y locales comerciales, edificios de oficinas y plataformas y naves industriales y hoteles son las tipologías en las que más proyectos tenemos y que detectamos un gran compromiso por hacer las cosas mejor. Terminamos aquí, siento haberme ido un poco del tiempo. Recordaros que tenéis a vuestra disposición los manuales en nuestra web breeam.es, así como los webinars. Este mismo estará disponible a partir de esta tarde o mañana, y tenéis ya a vuestra disposición, como os decía, los que han ido haciendo mis compañeros y compañeras en los días anteriores, y que seguro que os resultan también interesantes. Y nada más, aquí os dejamos Sonido reactivado. contactos, teléfono, emails, para que estamos siempre a vuestra disposición para resolver dudas y preguntas. Ahora vamos a tener un ratito para responder las preguntas que tengáis, y nada más que recordaros la sesión que también estará a vuestra disposición mañana sobre cómo ser asesor BREEAM, también a la 1:00, y que os invitamos a que asistáis. Así que ahora procedemos a Rosalía. Sí. Si te parece bien, estoy leyendo las preguntas, las dudas que nos han planteado. Sí. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿verdad? vamos. Sí, te escucho. Bien, pregunta Irene Blanco. Como objetivo, el de mejora de la productividad del personal, ¿cómo se consigue? Bueno, son objetivos que se entienden como el compromiso propiamente con la sostenibilidad, el estar trabajando en un ambiente laboral en el que se está comprometido con fines relativos a la sostenibilidad. Se entiende que las personas en general están más comprometidas con su empresa y con los objetivos de la misma, ¿no? Es algo que si tú estás interesado en comportarte mejor en cuanto al medio ambiente y a la sostenibilidad, y trabajas en una empresa en la que tiene esos mismos objetivos, se entiende que, bueno, que trabajarás más comprometido. Se entiende así. Y nos pregunta también Irene si BREEAM ligado a las hipotecas verdes, si ya es factible. Si por tener un edificio con nuestra certificación, pues ya pueden conseguir ese tipo de financiación. Sí, ya es real que se puede acceder a hipotecas más favorables, digamos, con mejores condiciones, si tu edificio está certificado con un estándar de sostenibilidad, no solo BREEAM en este caso. Hay, como ya todos conocéis, hay estándares a nivel internacional
y ya hay bancos que ofrecen mejores condiciones si tu edificio está certificado con algún estándar de sostenibilidad reconocido. Y Antonio nos comenta que no entiende que un edificio certificado por BREEAM mejore la parte financiera de una empresa que tiene su sede social en dicho edificio. Imagino que se refiere un poco al tema de, bueno, del beneficio económico. Bueno, sí, el valor es un, no lo decimos nosotros, son datos. El beneficio de una empresa que está situada en un edificio certificado con un resultado X en un estándar como BREEAM, una empresa situada en ese tipo de edificios mejora su valor financiero. Es decir, su valor en el mercado aumenta porque ahora mismo el compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente está en auge y bueno, son así los hechos. Y los datos, no es que sean... Pregunta Irene, para edificios en uso, el papel de las empresas mantenedoras es importante. ¿Vais a solicitar algún tipo de requisitos mínimo a esas empresas? A las empresas de mantenimiento. Sí. Bueno, en todo lo que es la parte 2, que es la gestión del edificio, se entra a analizar el detalle de la gestión hasta el más mínimo detalle. O sea, se piden políticas de compras, políticas, o sea, contratos verdes con los inquilinos, políticas para gestionar la energía, políticas para gestionar el agua, políticas de gestión de residuos, o sea, políticas y procedimientos que implican a las empresas mantenedoras, por tanto, de los edificios y que implica un esfuerzo por parte de la propiedad y de la gestión del edificio enorme si se quieren conseguir resultados importantes en un estándar como BREEAM. Pregunta Antonio, ¿por qué no se certifican viviendas de uso doméstico? Bueno, es verdad que como novedad ya podemos adelantar que sí está en previsión que salga un apartado para residencial en BREEAM en uso, pero hasta el momento no está vigente. Siempre ha sido para no doméstico y tampoco queremos entrar en detalle en cosas que aún todavía no son tangibles. Entonces sí que está previsto a lo largo de los próximos meses un lanzamiento relacionado con el residencial y en uso, pero todavía no podemos adelantar más. Mario nos pregunta, ¿a partir de qué superficie es rentable la certificación? Bueno, no es un dato que tenga, me disculpáis, pero no es un dato que tenga en la cabeza. Desde luego tenemos ejemplos de todos los tamaños, es decir, tenemos certificados locales, comerciales para una tienda, que son locales realmente pequeños si lo comparamos con, por ejemplo, la superficie de un centro comercial, ¿no? O sea que, bueno, creemos que la rentabilidad puede ser importante también para un local pequeño. Los beneficios pueden ser también para un sitio pequeño, no tiene por qué ser una gran superficie. Irene nos pregunta, ¿por qué en parte 2, en gestión, no se mide ni el transporte ni los residuos? Bueno, hasta el momento en parte 2 el transporte está directamente relacionado con la ubicación del edificio y por tanto es una categoría que se analiza y se evalúa en la parte 1 porque es algo que está directamente relacionado con digamos, la construcción y la parte física del edificio, no se puede cambiar, es decir, que tú puedes conseguir una serie de puntuación porque tu edificio está ubicado donde está y eso no lo puedes cambiar. Entonces es una parte que se analiza en la parte 1 y ya está, queda analizada. En la parte 2 no se entra ya en esa categoría. Y en cuanto a residuos, lo mismo. La gestión de los residuos se analiza en la categoría de residuos de parte 1
y en la parte 2 ya digamos que queda fuera. Está establecido así hasta el momento. Antonio pregunta, ¿el coste y la duración de una renovación de certificado es igual que cuando lo certificas por primera vez? Sí. Es decir, que los certificados siempre que se emiten son de 3 años. La primera vez que lo certificas te dura 3 años, luego llegaría el momento de la renovación, lo renuevas y otra vez tienes una vigencia de 3 años y así sucesivamente. Siempre son procesos trianuales y se van sucediendo los procesos así cada 3 años. Alex pregunta, ¿se toma en cuenta el impacto ambiental debido a la fabricación de los materiales? Y si podemos explicar de qué manera. Es verdad que en la parte 2 hay varias cuestiones relacionadas con digamos, las emisiones y la huella de carbono, digamos, vinculada al transporte de productos, materiales que se puedan necesitar. Hay que tener en cuenta que en Briam en Uso no analiza la construcción del edificio, porque son edificios que ya están construidos y no entramos a analizar el uso de materiales. Sí que la categoría de materiales tiene varias cuestiones, por ejemplo, relacionadas con la durabilidad, o sea, el diseño orientado a la durabilidad y a la resiliencia, en relación con la protección de zonas expuestas, etcétera, para no tener que estar pues, utilizando material innecesario para reponer partes que pueden estar más expuestas, etcétera. O sea, hay preguntas relacionadas con la gestión eficiente de los materiales en cuanto a la operabilidad de los edificios, pero no nos metemos tanto en la, o sea, no nos metemos en la fabricación, sí que igual nos metemos en eso, en la huella, en que se tenga en cuenta la utilización, o sea, que se intente reducir la huella en el transporte de productos o materiales que se vayan a utilizar en el edificio. Tenemos una pregunta por privado de Ramón, que nos pregunta cuánto tiempo se tarda en formarse para ser asesor. Quizá, como no es tu área más específica, le podemos invitar al webinar de mañana, que habla precisamente de cómo ser asesor, y yo creo que ahí lo va a tener más claro. Ya subieron en el chat el link, o sea que ya nos pone ok, Ramón. Sí, simplemente por una pincelada es que normalmente los procesos pues, son una parte online y una parte presencial, depende del esquema, y que si os invitamos, quienes tengáis dudas más específicas de cómo convertiros en asesores Briam, si estáis interesados, que acudáis, os apuntéis al webinar de mañana, que seguro que os resultará súper interesante y os ayudará a entender qué pasos tendríais que dar para conseguirlo. Y por último, la última pregunta es de Pablo Torralba, que nos pregunta si podemos mencionar alguno de los beneficios económicos para el cliente que tiene el contar con una certificación Briam. ¿Cómo? Perdón, ¿me la puedes repetir? Sí. Si podemos mencionar los beneficios económicos para el cliente de certificar con Briam. Creo que los mencionaste al principio. Sí, bueno, hablamos bastante en varias ocasiones de cuando hemos puesto, por ejemplo, la diapositiva de los 3 pilares de la sostenibilidad, el social, el ambiental y el económico. Ahí se especifica incluso con números qué beneficios económicos se obtienen, ¿no? O sea, el tema del gran reto de reducir los costes de funcionamiento y el gran reto de aumentar el valor de los inmuebles en el mercado, que son, digamos, 2 de las cosas que se consiguen y se cumplen, y todo eso son beneficios económicos, además de los propios, de la reducción de los consumos de energía y de agua, que son fundamentales, ¿no? Es decir, al final conseguir un edificio que se comporte mejor medioambientalmente, además de los objetivos sociales y medioambientales, se consiguen esos otros objetivos económicos que son muy importantes.
y bueno, yo creo que los hemos mencionado en varias diapositivas. Sí, de todas formas, para la semana ya estará el webinar subido de forma íntegra para volver a consultarlo quien lo desee. Y ya no hay más preguntas. Sí, y sí, vale, genial. Pues muchas gracias, Jacobo. Nada. Pues nada, de nuevo, muchas gracias a todos y esperamos que os haya resultado interesante y eso, que recordaros que podréis volver a ver la sesión a través de nuestra web, así como las otras sesiones impartidas en los diferentes días a lo largo del mes de abril y que de nuevo muchísimas gracias y que contéis con nuestro apoyo de alguna manera, pues vía email o vía telefónica si quisierais preguntar cosas más de forma particular. Y nada, gracias de nuevo y que tengáis muy buen día. Vale, muchas gracias. Un saludo a todos.